Nosso primeiro palestrante é o Arno Gimber. O Arno é professor de filologia alemã na Faculdade de Filologia da Universidade Complutense de Madrid, membro do Seminário Nietzsche Complutense, da Rede Ibero-Americana de Estudios Nietzscheanos, do Seminário de Estudios Teatrales, entre outros. Ele publicou uma enorme quantidade de livros e artigos com ênfase nas conexões hispano-alemãs, como o Diálogos Literários e Culturales Hispano-Alemanes, de 2017, e também publicou trabalhos em que se ocupa mais diretamente de Nietzsche, como o artigo recentemente publicado nos Cadernos Nietzsche, intitulado Pensar em Opostos, a Crítica Cultural de Friedrich Schiller, Friedrich Nietzsche, de 2020. Eu gostaria de destacar o projeto de pesquisa atualmente coordenado pelo Arno, La Poesia de Friedrich Nietzsche en su etapa de madurez, edição crítica e recepção, um projeto de pesquisa cuja realização será certamente de grande valor para todos nós. E o Arno ele vai estar apresentando hoje a conferência intitulada Imperfección y Mediocridad como elemento de la crítica cultural nietzscheana. Y bueno, le doy la palabra a Arno. Bienvenido. Es un gran placer para mí volver a verte. Sí, igualmente, pues muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación y también por esta iniciativa, y a ti también gracias a Óscar Quejido por vuestra iniciativa de este workshop, que me parece interesante, necesario, y lo he entendido como un foro donde vamos a presentar pues nuestro trabajo, ¿no? El título ha cambiado, voy a quitarlo de la imperfección, me quedo con la mediocridad como elemento de la crítica cultural nietzscheana, porque claro, en 20-25 minutos no me va a dar tiempo. Es un paper que voy a presentar, claro, que surge de este proyecto que Eduardo acaba de mencionar. Es decir, la poesía de Friedrich Nietzsche en la etapa de madurez, un proyecto de investigación que tenemos en la Complutense con el Ministerio. Y en mi caso se trata de comentar poemas de Nietzsche de una forma libre, es decir, no como un filólogo, sino demostrando su bagaje filosófico o, digamos, el pensamiento de Nietzsche en estos poemas. Es un trabajo difícil, porque yo me enfrento a un Nietzsche bastante contradictorio en muchos casos, y bueno, para el día de hoy he seleccionado un solo poema, bueno, que voy a contextualizar con dos más, y entonces mi ponencia parte de este poema al final del aforismo 228 del Más allá del bien y del mal. No sé si, Eduardo, si tú puedes enseñarlo. Bueno, sí. Se enseñarán los tres a la vez. Es decir, esta obra, Más allá del bien y del mal, es una obra que contiene algunas sentencias, refranes, refranillas, pero poemas en el sentido estricto de la palabra creo que es el único o uno de los pocos, ¿no? El aforismo 220, así está. El aforismo 228 se cierra con este poema, pero antes hay una frase que voy a citar ahora, ya directamente en la traducción. Dice esta última frase antes del poema: constituye una especie de hombres modesta, fundamentalmente mediocre, estos ingleses utilitaristas, y como queda dicho, de su utilidad, pero el hecho de ser aburridos nunca podrá ser suficientemente elevada la idea que tengamos. Incluso se los debería alentar o animar, y entonces a partir de ahí aparece este poema.
como estamos sin poder ir a la facultad desde hace tiempo, las traducciones no las he podido consultar en los libros, entonces improviso. Digo o traduzco, salud a vosotros, bravos carreteros, pero claro, el Karrenschieber ya como carretero es difícil porque no es el que fabrica los carros, sino que los empuja, ¿no? Siempre cuanto más largo, tanto mejor. Tiesos siempre de cabeza y rodilla, carentes de entusiasmo, carentes de bromas, indestructiblemente mediocres, sans génie et sans esprit. Es un poema sencillo que se dirige a un colectivo, los ingleses, y a través del texto anterior los relaciona con el utilitarismo, movimiento contra el cual Nietzsche polemiza en varias ocasiones desde principios de los años 80 por lo menos, y lo conecta con modos de pensar que miden el valor de las cosas por el placer y el sufrimiento, es decir, por criterios, según él, secundarios, y que considera ingenuidades y modos superficiales de pensar. Ya en el aforismo 225 responsabiliza a los utilitaristas de contribuir a uno de los malestares de la época. Nosotros vemos, cito, nosotros vemos como el hombre se empequeñece, como vosotros, los utilitaristas, lo empequeñecéis. Los adjetivos que aplica Nietzsche en este poema son significativos. Steif, quizá sería mejor rígido, en sus textos a menudo van en oposición a das lebensvolle, bewegte, vielartige, lo animado, conmovedor, polifacético. En Menschliches allzu Menschliches también está en oposición al escritor libre, tipo de genio opuesto a estos Karrenschieber, a los que empujan los carros y a los mediocres. En el poema, cuando dice an Kopf und Knie, es decir, en el pensamiento y en la forma de moverse a través de la rodilla, apunta a esta visión global del ser humano que defiende también al wandern y al bailar, si se quiere. Podríamos aportar más poemas que relacionan ingleses, utilitarismo y mediocridad, por ejemplo, en An die deutschen Esel, que es el segundo poema que traigo, y ya también traduzco directamente. Eso está escrito también hacia 1883-84 y no está publicado en su momento, es decir, en la vida de Nietzsche. A los burros alemanes. A estos buenos ingleses, cabezas mediocres, ¿los consideráis filósofos? Poner a Darwin junto a Goethe quiere decir insultar a la majestatem genii. De todas las mentes mediocres, la primera, esta sea un maestro, ante él de rodillas, para ponerlo más alto, quiero decir. Es un esposo que al final se desvanece, creo que un poco. Estos ingleses utilitaristas aparecen ahora junto con los alemanes, que tampoco salen muy bien parados. La pugna entre naciones, este tipo de polarización recuerda el Nietzsche de las unzeitgemäßen Betrachtungen, donde tras la guerra franco-prusiana de 1870-71 alaba a la nación francesa en detrimento de la alemana. Sigue con esta polémica también en Ecce Homo y, si se quiere, en Götzendämmerung. También por ello, los poemas aquí citados cobran sentido, sobre todo en el marco del horizonte cultural del filósofo. Sobre la mediocridad y sociedad en relación encontramos huellas ya en apuntes muy tempranos. Por ejemplo, en el esbozo zu einer Geschichte der literarischen Studien im Altertum und in der Neuzeit, es decir, apuntes para una historia de los estudios literarios en la antigüedad y la época moderna, donde clasifica de mediocre la masa, Mittelmäßigkeit der Massen. El estudiante de Leipzig de los años 67-68 lamenta la impotencia de los grandes individuos en la historia
porque son superiores a la mediocridad de las masas, pero son capaces de gobernar solo por medio de ellas. Dice con la actitud aristocrática que le caracteriza también en esta época, cito de este texto, qué terrible pensamiento de tener un sinnúmero de mentes mediocres involucradas en cosas realmente influentes. Pero Nietzsche, que aparece tan enfurecido en este texto, ya es más un espectador estético que un hombre político. Ve la historia como un espectáculo y tal como escribe a su amigo Rode, ya en otoño de 1868, y cito, para mi consuelo casi no se habla de política, ya que no soy un politicón y tengo una naturaleza de puercoespín contra tales cosas. El puercoespín, die Stachelschwein-Natur, remite evidentemente a Schopenhauer. Sus juicios entonces no deben ser entendidos como observaciones políticas, sino como una crítica cultural, quizá como la conocemos, por ejemplo, de Schiller. La crítica de Nietzsche a su época, que ve decadente debido a la forma burguesa de la política y la proliferación del historicismo, la ejerce en primer lugar en sus estudios de la antigüedad, que le sirvieron, como a tantos otros, de espejo en el que refleja su propia época. Claro, Sócrates, según Nietzsche, era responsable de la decadencia de la cultura antigua, que se deja entrever, por ejemplo, a través de la muerte de la tragedia. Eurípides fue cómplice de Sócrates y arruinó la tragedia porque en lugar de los grandes héroes introdujo ciudadanos mediocres en el escenario y los finales trágicos fueron sustituidos por soluciones armonizantes como la del Deus ex machina. Sócrates, en este sentido, fue el padre de la visión teórica del mundo, que basa todo en el intelecto y el conocimiento. Pretende basar la vida y la muerte en el conocimiento. Sócrates histórico es distorsionado por Nietzsche hasta que se parece confusamente a los filisteos, los filistas, los Bildungsphilister contemporáneos, como sobre todo en el ámbito de la educación. Y ahí está la unzeitgemäße Betrachtung, digamos, en relación con David Strauss. Para Nietzsche, Sócrates fue un optimista y trabajó a favor del conocimiento del mundo. Comienza con Sócrates lo que en la antigüedad termina en Alejandría, la liberación de la avidez del conocimiento teórico, la incapacidad de crear una verdadera cultura, la historización de los bibliotecarios. Así se podría resumir una idea central del origen de la tragedia, bastante conocida esta idea, claro. El cuestionamiento socrático corroe el instinto como base de la vida. Su apelación a la conciencia y a la razón se basa en fuerza que destruyen, no construyen. El intelecto es el farsante de la vida, el instinto su creador. Con Sócrates, y cito, el instinto se convirtió en crítico, el creador de la conciencia, una verdadera monstruosidad por defecto. Y Nietzsche traslada esta interpretación a su propia época en el mismo texto del origen de la tragedia, y lo cito también, la mediocridad burguesa, sobre la que Eurípides edificó todas sus esperanzas políticas, tomó ahora la palabra, después de que hasta el momento hubiera determinado el carácter del lenguaje. En la tragedia el semidios, en la comedia el sátiro borracho y el semihumano respectivamente, lo que apunta a un resentimiento antidemocrático y antiburgués, según la tesis de Barbara von Leibniz. Aquí entonces reconocemos el origen del pensamiento sobre la mediocridad. Y a partir de ahí hay varios caminos para llegar de nuevo a nuestro primer poema y al penúltimo verso, lo unverwüstlich mittelmäßig, es decir, lo indestructiblemente mediocre. Nietzsche, hay que decirlo, con Michaud desprecia a las personas nacidas para una función, una profesión, a los utilitarios.
Eso está en relación con la idea que tiene del artista y coincide en este desprecio con Baudelaire. La crítica que hay detrás apunta al Bildungsphilister desde el segundo capítulo de la primera de las unzeitgemäße Betrachtungen, que cito también. Lo que ve a su alrededor son necesidades exactamente iguales y opiniones similares. Esta imponente uniformidad, este tutti unisono, que sin mediar voz de mando estalla al instante, le induce a creer que impera una cultura. Fin de la cita. Como falso guardián de la cultura, solo conoce un sistema de valores extremos para asegurar la felicidad del pequeño rebaño de las masas bajo las reglas de la mediocridad. Bajo los auspicios de tal cultura surge una especie de igualdad entre todos los miembros de la sociedad con respecto a sus valores culturales, sus necesidades y las formas de su satisfacción. Y la cultura del mediocre se convierte en la cultura dominante de la sociedad, lo que llama Nietzsche la abgeirrte Kultur. Porque solo ofrece, y eso es una interpretación ahora de hoy, relajación, distracción y entretenimiento como compensación contra el vacío cultural y contra el uso prematuro por parte del trabajo industrial. El consumo material, los medios de comunicación y las artes satisfacen a su manera las necesidades culturales criticadas. Son formas de cultura con un efecto anestésico, aumentan la pasividad en el comportamiento cultural y al mismo tiempo atan a las personas a las condiciones sociales existentes. Y ahí, claro, podría citar, por ejemplo, el párrafo 174 de Más allá del bien y del mal. Y para volver al poema, el aforismo 228, sobre esta base de los agentes de la cultura apunta que contémplese, por ejemplo, a los incansables, inevitables utilitaristas ingleses, de qué modo tan burdo y venerable marchan tras las huellas de Bentham. Cuando Nietzsche critica la moralidad de los utilitarios ingleses, cuando contrasta este tipo de hombre modesto y completamente mediocre con su ideal del hombre superior, reconoce en ello las huellas de una confrontación muy significativa en la historia intelectual. El choque de dos imágenes fundamentales diferentes del hombre, constituciones de existencia o formas de vida, la utilitaria socrática y la dionísica trágica. Y a partir de ahí, claro, se podría ir interpretando eso, pero voy a dar un pequeño giro en todo eso. El crítico cultural Nietzsche se interesa por los patrones sociales y culturales del comportamiento y mentalidad de las masas. Como fenómeno cultural, la masa se caracteriza negativamente de varias maneras. No son estos Karrenschieber, por su incapacidad para su propia productividad, por su impermeabilidad frente a los logros culturales extraordinarios y también por la mediocridad de sus necesidades y por la manipulabilidad ajena. Es decir, el problema no radica en que las masas son mediocres, sino en que se dejan influenciar por la mediocridad. La agudeza de la crítica de la sociedad burguesa, de cuya amplitud la burla del utilitarismo solo es una parte, apunta a este Nietzsche espíritu libre, que ya no es el Nietzsche joven aristócrata de la cultura. Mirando su biografía intelectual se entiende por qué la crítica de la sociedad burguesa en la filosofía de este espíritu libre tuvo que ser aún más aguda en la aristocracia temprana de la cultura que en esta época temprana, ¿no? de la cultura o de su visión de la cultura. Entiende la cultura como el escenario de conflictos entre genios y hormigas. Quizá a partir de la segunda parte de Menschliches allzu menschlich
descubrimos una opinión sobre la mittelmäßigkeit, la mediocridad, que refleja una actitud más prudente y cautelosa, cuya preocupación puede ser dotada de estilo a la propia vida. Está en deuda con la lectura del Oráculo Manual y Arte de Prudencia, Handorakel und Kunst der Weltklugheit de Gracian, en la que se postula la prudente medida como ideal y que apunta a otro tipo diferente de mediocridad. Nietzsche, que critica a los mediocres como enemigos de la cultura, es, sin embargo, también consciente de su mérito y lanza juicios matizados. Y en esta línea sigue hasta 1887 en uno de los fragmentos póstumos, otoño 1887, el 10.175, del que cito lo siguiente: el odio a la mediocridad es indigno a un filósofo. Es casi un signo de interrogación sobre su derecho a la filosofía. Precisamente por eso, porque él es la excepción, tiene que proteger la regla, tiene que mantener el buen valor de todas las mediocridades. Fin de la cita. Además, en este contexto se podría aportar este último poema de la Gaia Ciencia, de bromas, acideces y venganza, que es bastante conocido. La traducción sería: cordura mundana, no quedes en la llanura, no subas hasta la cima, en la mitad de la altura, más bello el mundo se estima. Bien, concebido originalmente como la tercera estrofa de sus reglas de la vida, Nietzsche decide incluir este texto en, como ya he dicho, bromas, ardides y venganzas de la Gaia Ciencia. Es un poema que da consejo sobre la autoprotección subjetiva, debe ser leído como una especie de estrategia de supervivencia. Este arte de prudencia, la prudencia de la vida, se convierte en el andamiaje de una construcción de la vida que busca mediar entre la limitación de las capacidades humanas y la imagen ideal de su totalidad y universalidad. Entonces, entre estos dos, digamos, elementos de la mediocridad, van a seguir mis investigaciones. Y termino con dos pensamientos, digamos, más generales. Los estudios culturales nacieron no con el surgimiento de la sociedad moderna y la formación de una cultura moderna. Las sociedades premodernas y no necesitaban estudios culturales. Tenían cultura, pero ningún interés social en abordarla de forma reflexiva. Los estudios culturales son hijos de la modernidad. Nietzsche fue uno de los primeros pensadores en responder a la pregunta de cómo es posible analizar la sociedad refiriéndose a la cultura. De esta manera también construye un puente hacia lo que aún hoy distingue a los estudios culturales, la antropología, que ve en la cultura la naturaleza especial de la existencia humana. No solo Simmel y Weber, sino que ya Nietzsche y anteriormente quizá Schiller reconocieron que la naturaleza de lo social es lo cultural. Las sociedades humanas tienen una base cultural, es decir, solo en virtud de la existencia de al menos el cuerpo humano y el lenguaje hablado que emplean para darse sentido a sí misma y dárselo al mundo, hay sociabilidad humana. Lo que también llama la atención en los primeros estudios culturales es su condición de ciencia de crisis. Nietzsche quería comprender los conflictos de la cultura moderna en la que una sociedad respeta y reconoce lo diferente, lo opuesto y lo contradictorio. A finales del siglo XIX, la idea de la nación y las culturas de la clase no ofrecían precisamente esta visión. Nietzsche no proporcionó conceptos armonizadores de la cultura en la línea oficial. Sus consideraciones eran inoportunas. Su contribución al surgimiento de los estudios culturales modernos, espero haberlo demostrado, no pueden ser subestimados. Y aquí cierro. Gracias. Muchas gracias, Arno, por esta maravillosa conferencia.
tendremos ahora la ronda de preguntas y bueno, vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Déjame abrir el chat. Bueno, tiene una pregunta de Pedro Cuña. Sí. Puedo leer para usted. El tema muy interesante. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Sabría decir qué textos del género de crítica cultural de Schiller dejan clara la influencia de este autor sobre Nietzsche y tenía alguna para indicar, algún texto, creo. Sí, sí, yo Algún creo que texto, sí, es eso. sí, es decir, el primer texto importantísimo en este contexto de Schiller es el texto sobre la poesía sentimental y ingenua, ingenua y sentimental. Es un texto donde Schiller define un poco, digamos, la cultura de la modernidad, dividiéndola, es decir, en esta es decir, la cultura o la literatura moderna es la sentimental, la de la alienación, la donde el ser humano ya ha, digamos, perdido la conexión con su entorno de la naturaleza y lo opone a lo que es la poesía ingenua, que sería la ideal de la antigüedad griega. Entonces, Schiller con este texto mete el punto en el problema de la crisis de la modernidad a principios del siglo XIX y a partir de ahí yo creo que Nietzsche construye también otros opuestos, es decir, no ingenuo sentimental, sino, por ejemplo, lo que evidentemente está en primer lugar, lo dionisíaco y lo apolíneo. Entonces, yo creo que Nietzsche capta que el texto de Schiller es un texto de crítica cultural. Schiller es el primer médico, como diría Safransky, que intenta, digamos, curar este malestar en la sociedad moderna. Y creo que Nietzsche, guardando las distancias evidentemente, sigue trabajando por lo menos en el origen de la tragedia en esta línea. Muchas gracias, Arno. Yo también tengo una pregunta. Porque cuando hablas de la crítica de Nietzsche al entretenimiento, me acordé de un pasaje del Nacimiento de la Tragedia en que él hace una distinción entre el teatro como entretenimiento y, bueno, y el drama verdadero, wagneriano. Ahora, lo interesante es que después, más tarde, Nietzsche va a presentar una visión más crítica del teatro. Él va a se declarar como un antiteatral, si no me engaño, en la Gaia Ciencia. Y me gustaría escucharles sobre esta crítica que hace Nietzsche al teatro, porque me parece que el teatro, bueno, cuando pensamos el teatro ante la música, el teatro tiene muchos más problemas, incluso en un texto como El Nacimiento de la Tragedia. Sí, Que, bueno, solamente un tipo de teatro que va a ser, bueno, que va a lograr algo más importante, va a lograr éxito, no sé. sí. Bueno. Creo que la pregunta no es fácil. Si lo he entendido bien, el teatro, digamos, el teatro musical se excluye, ¿no? Un poco de este segundo juicio. Es decir, en cuanto al teatro musical, en cuanto a la música, a la ópera, Nietzsche no
cambia esta visión, pero yo creo que sí que cambia un poco digamos, la noción del entretenimiento, ¿no? Este teatro, digamos, serio, pesado, diría yo ahora, de Richard Wagner, después lo abandona, claro, y la ópera de Bizet es una obra de mucho más entretenimiento, es decir, hay algo más ligero que aparece después en todo eso. Por lo tanto, creo que en el fondo esta primera idea no la abandona. Cuando habla del teatro, hablará del teatro hablado, ¿no? El Sprechtheater, como decimos en alemán. Y ahí, pues ahí ya no puedo entrar, pero supongo que también tiene mucho que ver con el panorama del teatro de su época, que no le debe haber interesado mucho. Es decir, el teatro que prepara Nietzsche es un teatro performativo, aunque, es decir, cuando no es un teatro musical, es el teatro performativo que retoman los dadaístas, del que habla mucho digamos, el teórico del baile Fuchs, y es un teatro que todavía no ha nacido, es decir, es el teatro a partir, pues eso, del expresionismo, de Dada más bien, y es un teatro que pasa por Artaud y va, claro, a lo performativo. Entonces, quizá esta es la visión auténtica de Nietzsche del teatro, y en el Sprechtheater de su época no la encuentra, ¿no? Es un poco una idea avant la letra. No sé si he podido contestar. Sí, no, está muy bien. Muchas gracias, Arno. Nada. Bueno, tenemos otra pregunta de Oscar. Dice, ¿qué papel jugaría Wagner y su drama musical en este giro que ha señalado respecto a una noción de mediocridad? ¿Varía también la concepción del genio? Es decir, no creo, no lo creo tanto. Es decir, su distanciamiento con Wagner va por otras líneas, creo. Yo, desde luego, no lo veo relacionado con el utilitarismo, mediocridad, sobre lo que he hablado ahora y sobre lo estoy trabajando para interpretar una serie de poemas. La concepción del genio sí que creo que cambia, y ahí también está este último poema, es decir, que bueno, es un poema ya de finales de los años 70, pero digamos, el genio del primer Nietzsche um, es muy poco maduro, y en este sentido pienso que sí, pero la verdad que entrar ahí es muy difícil. Yo siempre, cuando llego a este tipo digamos, de reflexiones, pienso en Tucholsky, que dice en una cita muy famosa: ¿queréis alguna cita de Nietzsche? Yo os la facilito, seré una de la sí o la del contrario, ¿no? Entonces, no sé, es difícil. Bueno, Arno, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.